Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy día les traigo un video muy entretenido acerca de la integral. Va a ser una explicación muy simple, muy rápida, pero aprenderemos todo lo que necesitas saber acerca de esta gran avance matemático. Así que empecemos. Primero que todo, hay que decir que los matemáticos siempre han tenido la fascinación por calcular áreas, y además que es muy útil. Por ejemplo, si un rey tenía un terreno cuadrado, le convenía saber cuántos árboles, por ejemplo, podía plantar, y para eso debía calcular el área. Y el área de un rectángulo o de un cuadrado es en la base por el alto. Ahora, supongamos que el rey se moría y este terreno le quedaba a sus dos hermanos, y ellos lo querían dividir de esta manera. Entonces al final cada hermano se iba a quedar con un triángulo, cada hermano príncipe. ¿Y cuántos árboles iba a plantar? Los equivalentes al área, que según la fórmula, la base por el alto, y partido en 2. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, en la Roma antigua era muy común las piscinas, las piletas le llamaban. Entonces también les convenía saber cuál es el área que iba a tener una pileta. Y el área de un círculo se calcula como pi por r al cuadrado. Entonces ya tienen más o menos una idea de que la integral tiene que ver con el área. Pero ¿qué pasa si tenemos un terreno muy complicado? Supongan una cosa así, que no se parece ni a un círculo, ni a un triángulo, y ni a un rectángulo. Y quieren calcular esta área. Y a los matemáticos les interesó este enigma por mucho tiempo, y resulta que se les ocurrió lo siguiente. Este terreno lo podemos representar como una función. Una función donde a cada valor de x le vamos a asignar un valor f de x. Y acuérdense que queríamos calcular el área, ¿no es cierto? Queríamos calcular el área de todo esto. El área entre A y B. Entonces, ¿cuánto es el área bajo esta curva? El área bajo esta curva, entre los puntos A, que por ejemplo puede ser 2, y B puede ser 3, por ejemplo, va a ser nada más y nada menos que la integral entre A y B. Estos son los límites de la integral de la función f de x, y acuérdense que dijimos que los límites eran entre 2 y 3, entonces A y B lo reemplazamos entre 2 y 3. Esto es el área bajo esta curva. Pero eso es solo una definición. ¿Cómo los matemáticos hicieron para calcularla? Ya, pongamos otro ejemplo. Tenemos de nuevo una función muy extraña acá. Y entre los puntos A y B le queremos calcular el área. Entonces, como ya les había dicho, no es fácil calcular el área porque esto no se parece ni a un círculo, y no es un rectángulo, no es un cuadrado. Pero ¿qué es lo que es fácil calcular? El área de pequeños rectángulos. Entonces, ¿qué tal? Esto es lo que dijeron los matemáticos. ¿Qué tal si esto lo dividimos en rectángulos de esta manera? Estos rectángulos van a tener igual base y van a tener un alto correspondiente a la función f de x
evaluado en este punto. Entonces, si sumamos todo esto, va a quedar lo siguiente. Esto solo quiere decir que vamos a tomar la base de cada rectángulo, lo vamos a multiplicar por la altura, y después esta sumatoria significa que vamos a sumar cada uno de estos rectangulitos. Entonces eso nos va a dar aproximadamente el área bajo la curva. Tiene sentido, ¿no es cierto? Sin embargo, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo, acá? Esta región no está siendo contabilizada. Esta región de acá tampoco está siendo contabilizada. Y miren, acá estamos contabilizando de más. Este triángulo ya no está bajo la curva. Entonces, esta suma es un valor aproximado, pero a los matemáticos no les gustan mucho las cosas aproximadas. Así que, ¿cómo lo podían hacer para que estos triangulitos de acá no molestaran? Y lo que hicieron fue lo siguiente. Hicieron este truco que es como medio mágico, que se llama límite. Límite cuando n tiende a infinito. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente. Bueno, acá este límite que nos dice que n tiende a infinito solo va a significar matemáticamente que estos rectangulitos van a ser muy chiquititos. Van a ser de esta manera. Súper chiquititos. De esta manera se dan cuenta que ya lo que nos molestaba acá, que eran estas áreas que no se contabilizaban sumando los rectángulos, acá ya esas áreas van a dejar de existir. Y este límite de que n tiende a infinito, perdonen que lo repita, significa, yo aquí dibujé los rectángulos muy chiquititos, pero este n tendiendo a infinito significa que son mucho más chicos que los que yo dibujé acá. Es decir, son infinitamente pequeños. Y es una suma infinita de rectangulitos. Y eso finalmente nos va a terminar dando el área sin errores, sin los errores que teníamos acá anteriormente. Esto se llama la suma de Riemann. Sin embargo, imagínense teniendo que calcular ese límite complicadísimo cada vez que queramos saber el área bajo una curva. Nos va a quitar mucho tiempo. Entonces, para eso llega este teorema salvador, que se llama el segundo teorema fundamental del cálculo, que nos permite calcular una integral, es decir, el área bajo la curva de una función, pero de una manera mucho más rápida y mucho más analítica. Pero para aprender esta manera, primero tenemos que saber qué es una integral indefinida. Entonces, integral indefinida. Resulta que si nosotros tenemos una función f de x, su integral indefinida, y llamémosle, va a ser una función f de x tal que si nosotros derivamos f de x con respecto a x, nos va a dar f de x. Ya, esto sonó un poquito complicado, pero con un ejemplo lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos la función f de x es igual a x a la n y queremos calcular la integral indefinida, es decir, sin los límites de esta función de x a la n. Entonces, la integral indefinida, este es f de x, la integral va a ser f de x, grande, f grande. Y f de grande no va a ser nada más que x elevado a la n más 1, dividido en n más 1, más una constante, y siempre y cuando n sea distinto a menos 1.
porque aquí no podemos estar dividiendo por 0. ¿Y por qué esta es la integral indefinida? Bueno, por lo que les dije antes, si tomamos x a la n más 1 partido por n más 1 más una constante y lo derivamos con respecto a x, si saben cómo derivar se darán cuenta que la derivada de esto es simplemente bajar el n más 1, este se queda acá y el x queda elevado a n y la derivada de una constante es 0. Entonces esto se elimina y nos damos cuenta que la derivada de nuestra función grande es igual a x a la n. Por esa razón, la integral, acá más arriba, la integral indefinida de x a la n es igual a esto que tenemos acá. Ya, ahora lo más emocionante, el segundo teorema fundamental del cálculo. Porque, ¿cómo cada vez que querramos calcular el área bajo una curva vamos a tener que sumar millones de cuadraditos? No, mejor utilicemos el teorema fundamental del cálculo que yo se los explicaré acá. Entonces, acuérdense que teníamos la función f de x y queríamos calcular el área entre los puntos A y B, es decir, queríamos calcular todo esto. Sin embargo, no queríamos hacer la sumatoria de Riemann. El segundo teorema fundamental del cálculo nos dice que esta área, es decir, la integral entre A y B de f de x es igual a la integral indefinida de esta función f de x evaluada en b menos la integral indefinida evaluada en a. ¡Wow! Eso tienen que decir porque esto es impresionante. Y les explicaré que es mucho más fácil que hacer un límite. Y vamos ahora con un ejemplo concreto. Ya basta de tanta teoría, de tantas palabrotas. Ahora vamos a ir con un ejemplo concreto. En la prueba de matemática nos dicen, calculen la integral entre 2 y 3 de x cuadrado. Es decir, esto se vería de esta manera. X cuadrado es una parábola. Entre 2 y 3 tenemos que calcular esta área. Esta área es igual a esta integral. Y la manera que haremos, lo primero que haremos, es, el primer paso, calcular la integral indefinida, f de x grande, ya que esta es f de x chico. F de x grande, si seguimos la fórmula que yo ya les comenté, es igual a x elevado a 3 partido en 3. Esto es igual a esto. ¿Y por qué? Porque si derivamos esto, nos va a dar esto. Así de simple. Ya calculamos la integral indefinida. Ah, y perdón, se me olvidó algo muy importante. Más una constante. Porque acuérdense que si derivamos esto, derivamos una constante, la derivada de una constante es 0. Así que siempre, nunca se olviden de la constante. Y ahora vamos con el cálculo real. Por el segundo teorema fundamental del cálculo, esta integral entre 2 y 3 de x cuadrado de x, acuérdense que iba a ser igual a f evaluado en b menos f evaluado en a. Y esto se anota como lo siguiente. Ya sabemos el valor de f. Entonces, esto es igual a x elevado a 3 partido en 3 más una constante y entre los límites de integración. Esta línea significa que es entre los límites de integración, que son 3 y 2. Esto queda como lo siguiente. 3 elevado a 3 partido en 3 más una constante
menos el x ahora lo tenemos que reemplazar por 2. Menos 2 elevado a 3 partido en 3 más una constante. Y lo maravilloso acá es que las constantes se eliminan. Y nos queda que esto es igual a 27 partido en 3 menos 8 partido en 3. Y aquello es igual a 19 partido en 3. Y aquello lo podemos seguir dividiendo con mi calculadora, que yo ya lo hice. Y es igual a 6,333 unidades cuadradas. De esa tan maravillosa manera, podemos saber que el área de esta función, que la calculamos entre 2 y 3, esta área, que era igual a la integral de 2 y 3 x cuadrado de x, es igual a 6,333 unidades cuadradas. ¿Ven? Nos demoramos un minuto calculando el área debajo de una curva, y los matemáticos antes tenían que hacer cosas muy prolongadas, análisis muy prolongados, y con estos teoremas es mucho más fácil. Ahora, siempre nunca se olviden de las unidades cuadradas. Si ustedes están trabajando con metros, serán metros cuadrados. Si están trabajando con centímetros, serán centímetros cuadrados. Eso no tiene ninguna importancia. Espero que el video les haya servido y que, como ya saben, con un buen profesor es mucho más fácil aprender matemáticas. Las matemáticas no son esta cosa difícil que los profesores de universidad nos intentan meter en la cabeza, que es solo para genios. No, las matemáticas son para todos. Para tú, para mí, para los niños. Si te dan una prueba infinitamente difícil, obviamente uno se siente que no aprende. Si alguien te explica mal, como los profesores de la universidad, obviamente uno siente que uno no aprende. Por eso es muy importante tener un buen profesor e ir paso a paso, porque las matemáticas son hasta el que cree que no puede entender. Si te gustó este video, suscríbete, y tus comentarios me interesan mucho. ¿Qué quieres que explique más adelante? Tú dime y yo estoy a tus órdenes. Les habló Luciano, y que tengan un bonito día, noche, mañana, tarde. Buenos días, buenas tardes. Chao.